Edición de bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au En el capítulo de hoy conoceremos a Alejandro Schmid, editor de Tren en Movimiento, editorial que publica narrativa, ensayo y libros de arte gráfico. Editar en movimiento es abrirse a proyectos colaborativos, aportar a la memoria social e imaginar nuevas prácticas. En ese suelo fértil hacen libros para que el lector atraviese la experiencia de lectura, cierre el libro y se encuentre con la mirada de otros. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Edición de Bolsillo, este espacio en donde conocemos a quienes le dan vida a los libros. En esta oportunidad invitamos a Alejandro Schmid de Tren en Movimiento. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jessica? Un gustazo estar participando de este ciclo tan rico de entrevistas a editoras y editores. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, yo a Alejandro lo conozco. Primero vamos a contar un poquito de eso, de la carrera de edición. Y de golpe me enteré que empezó a editar y que su editorial fue creciendo un montón. Así que hace muchos años que no nos vemos, pero le fui siguiendo el rastro hasta que lo encontré ahora para entrevistarlo. Así que bueno, contanos a todos y todas cómo empezó Tren en Movimiento y hace cuánto. Bueno, estoy publicando libros más o menos desde hace 10 años. Sí, 2010, creo que empecé a trabajar en 10, 11 años. Creo que empecé a trabajar el primer libro a finales del 2009, comienzo en el verano del 2010, ponele. Y nada, fue como una cosa media natural, porque yo ya de adolescente tenía como muy presente la idea de editar, ¿viste? De publicar. Siempre estuve muy apegado a los objetos impresos y nada, y en la adolescencia y hacía fanzines, hacía publicaciones independientes, estaba metido en estas redes así contraculturales, alternativas de difusión de lo que se puede llamar prensa alternativa, prensa independiente, el mundo de los fanzines, ligados a la música más que nada, movimientos musicales y demás. Así que nada, es como que eso fue más o menos de adolescente. Y después encontré la carrera de edición, que nada, es como que me nutrió con un montón de conceptos y de información para nutrir esto que yo traía como, ¿viste? como intuición editorial, digamos. Así que bueno, ese pasaje por la carrera fue muy rico y llegado un momento ayudé a un amigo, ya cursando la carrera, ayudé a un amigo a hacer un libro, a llevarlo a la imprenta, más que nada a hacer los procesos de producción. Y ese amigo, Julián, tenía un hermano que hace unos dibujos punks, historietas, muy conocido en la movida punk, y le dije, ¿por qué no hacemos un libro? Él tenía siempre el proyecto de hacer un libro, y bueno, nos pasamos ahí. Se juntaron las ganas de todos, entonces. Se juntaron las ganas, exactamente. Yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto editorial, y bueno, además tengo mucho cariño por ese libro, el primero que edité, que se llama Punk Rock, Anarquía y Tinta China, que son volantes, dibujos de 20 años de él dibujando, porque nada, es como yo traía todo ese conocimiento, justo muy fresco de la carrera, y decía, bueno, qué sé yo. No, y te decía que le tengo mucho cariño porque me dediqué prácticamente 2 o 3 meses a la elaboración de ese libro. Él venía acá, trabajábamos en la edición de las imágenes, en la selección, en el diseño. Bueno, los textos, hicimos los textos así que acompañaban en inglés, viste, los hicimos bilingüe, el libro. Bueno, fue un laburo de edición increíble. Claro. Sí, fue como poner todo
la artillería que tenía de edición, ponerla en un libro. Y bueno, quedamos muy, muy conformes. Ahí es como que uno no tiene la idea, por eso uno no tiene ahí la idea de cómo empezar un proyecto editorial. Salió de ese encuentro. De ese encuentro, si yo bien tenía la idea de querer editar, de querer tener un proyecto editorial, y como te decía, la idea de publicar, de qué significa publicar, dar a difundir y demás, a poner a circular, la traía desde siempre, es como que ahí se materializó. Y así empezó. Después con otro compañero de la carrera, Tomás Manuquian, vio este primer esfuerzo editorial mío y dijo, yo quiero publicar. Él estaba leyendo una autora, Candelaria Sáenz Valiente, en ese momento, y bueno, quiso unirse a publicar ficción dentro de la editorial. Y así empezamos una línea de ficción que es como un pequeño sello subsidiario, toda una idea, ¿viste? Sí. Un pequeño sello que se llama Acuático Libros, y ahí publicamos algunos textos de narrativa, allá por el 2011. Bueno, estuvo muy bueno. Nombre, no me dijiste. ¿Por qué el nombre, Tren en Movimiento? ¿De dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? No, se me ocurrió a mí, mirá, qué bueno que me lo preguntes así. El Tren en Movimiento viene de una idea de un historiador norteamericano que se llama Howard Zinn, que es como una especie de Osvaldo Bayer norteamericano, sí, Bayer, Galeano, norteamericano, Osvaldo Bayer. Y que él tiene una autobiografía que se titula así, que no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Entonces, que se me pareció esa idea, no se podía poner todo eso, ¿no? de título, de nombre para una editorial, entonces claro, quedó Tren en Movimiento. Un poco críptico, pero bueno, igual, viste, qué sé yo, funciona, me gustó cómo sonaba, y bueno, y obviamente la idea contradictoria, dialéctica, de cómo nos posicionamos en el mundo, en la historia misma, me parecía sumamente interesante, y me parecía algo que se podía desarrollar y que iba a acompañar el desarrollo de la editorial, digamos. ¿Y el catálogo, lo empezaste a pensar en colecciones? ¿Fueron surgiendo estas ideas que me decís que venían de otro lado? Fueron surgiendo hasta que en algún momento medio que como que se terminó de definir. Yo me considero como un editor medio como generalista, ¿viste? O sea, como que puedo abarcar proyectos muy diferentes de edición. Ecléctico, podríamos decir. A veces a simple vista es difícil de leer el catálogo de Tren, porque viste hay como, no sé, 80, 100 títulos, qué sé yo, pero están dispersos, y mi trabajo en estos 10 años fue como tratar de enfocarlos, ¿viste? Porque surgían de estos encuentros fortuitos, como Acuático, por ejemplo, y después sí, se fueron ordenando en función de mis intereses. Eso ahí lo tengo que decir, que bueno, uno después de sacar un par de libros de narrativa con Acuático, sacamos Escuchen Lectorcitos, La Biblioteca Infantil General Perón, que es un trabajo de Silvia Urich, que ya entrevistaste, sí, y que recomiendo ya mucho. Pasó por edición de bolsillo. Exactamente, sí. Recomiendo mucho ver su entrevista, que aprendo muchísimo con ella, y en ese momento ella se sumó a editar, y ahí sí en ese momento sí tuve la idea de armar una colección que se llama Sentidos del Libro, porque bueno, en mi paso por la carrera también sentía esto, que necesitábamos reconocer producciones propias. Tal cual, eso estuve viendo en el catálogo, que Sentidos del Libro tiene libros sobre libros, digamos, y está muy bueno. Hay un montón de casos de editoriales, como los textos de Carlos Abraham, de Editorial Torre, está buenísimo. O sea, ¿eso ya lo pensaste vos como colección directamente? Sí, eso es un interés mío que tiene que ver con mi paso por la carrera, pero también mientras cursaba la carrera, viste, por ahí te van surgiendo textos e ideas, sí, y demás,
y me parecía que estaba bueno ponerlos articularlos en una colección. Sí, lo pensé desde el principio como una colección dedicada al mundo del libro, del impreso, de las revistas, como en un sentido amplio. Es como, es una colección sobre cultura impresa y al final también circulación de las ideas. ¿Y cómo conseguiste los autores? Porque tampoco hay tanta investigación y tanto, digo, ¿cómo fue ese trabajo tuyo como editor de encontrar gente que es muy interesante eso, porque al principio se veía como muy desarticulado, quizás, la producción del campo de estudios del libro y la edición, pero hacia el año 2012 se produce el primer coloquio de estudios sobre el libro y la edición en La Plata, y ahí es como que se cristaliza un montón de investigaciones y cosas, y se materializa, se concentra en un momento. Nada, que vaya un campo de estudio, sí, tal cual. Exacto, es como, viste, bueno, para que un campo un determinado campo se visibilice, se recorte en la esfera más amplia de los campos de los estudios académicos, de los estudios culturales, se tienen que producir cosas como esa. El coloquio de estudios sobre el libro y la edición, por ejemplo, es una. Las producciones de las carreras otras. Y bueno, primero sacamos el libro de Silvia, y a través de Silvia apareció Carlos Abraham, que tenía esta investigación sobre Editorial Tor, que nada, es fantástica, porque es la historia de una editorial muy detallada con su producción y demás. Y de revistas argentinas de ciencia ficción también tiene otro libro, ¿no? Hizo sobre las revistas de ciencia ficción, y hizo sobre la editorial Acme, que es la famosa editorial que publicó la editorial, la colección Robin Hood, ¿viste? Que es nada, muy ligada a los afectos lectores y demás, pero el libro de Tor, nada, fue fantástico porque si él no lo produjo específicamente para el campo de estudios, pero bueno, y como que iluminó una zona. Tor es como una bestia negra en la historia de la edición, porque es una editorial gigante que durante 50 o 60 años publicó miles y miles de títulos, y bueno, eso fue increíble, y a partir de ahí se fueron como... ¿Y cómo fue tu contacto con Carlos Abraham, digo, para poder publicarlo? Mi contacto con Carlos fue a través de Silvia. Porque bien. Carlos, además Silvia era coeditora de la colección con Tomás y conmigo. Silvia tiene sus facetas de escritura también, y Carlos, una de sus principales líneas de trabajo tiene que ver con el fantástico argentino, ¿viste? Y bueno, y Silvia tiene un par de textos infantiles de fantástico, bueno, y entonces la entrevistó a Silvia, y a partir de ahí se dio. O sea que sí, Silvia hizo eso fue en el año 2012, y bueno, y después nada, tuvimos ahí un tiempo, y más o menos creo que en el 2018, en que no salían tantos títulos, en el 2018 salió el trabajo, la tesis de doctorado de Alejandro Giuliani, Editores y Política, y ahí es como que un poco se termina de amalgamar la colección, y nada, tiene actualmente más de 10 títulos. Estoy trabajando en varios títulos. Acabo de sacar uno que se llama El Libro en Movimiento, sobre edición independiente y políticas autónomas. Nada, estoy muy, muy contento. Muy interesante lo que estás haciendo también dentro del campo. Está muy bueno. También vi Cartografía Argentina en la edición mundializada, y un montón, revistas culturales latinoamericanas. Exacto, bueno, con revistas culturales latinoamericanas inauguramos una serie que tiene que ver con los estudios que se hacen dentro del CEINSI, del Centro de Investigación de Culturas de Izquierdas, archivo, que dirige Horacio Tarcus, y bueno, y ellos trabajan mucho con revistas y demás, y empezamos con este libro que es un estudio introductorio, y tenemos como otros proyectados, digamos, como una serie dentro de porque eso también me permite la colección, ¿viste? A veces me dicen, che, es como que la colección se come todo tren, ¿viste? Porque es como... Pero son formas también, tampoco tiene que ser todo tan estricto, ¿no? No, tal cual. Entonces ahí adentro me permite... Tiene vida propia, ya está. Tiene vida propia. Me permite, bueno, hacer otras series. Tengo una serie dedicada específicamente a
a los estudios sobre historieta y sobre circulación de las historietas, que también es muy interesante, que saqué un título en el 2017-2018. ¿Gráfica en movimiento es esa? No, eso es una serie dentro de Sentidos del Libro. Okay. Más o menos por el 2014 me crucé con... Yo había publicado algunos libros de gráfica alternativa y de producción así alternativa. Publicó un autor, un amigo muy querido que se llama Tomás Spicoli, libros gráficos que son maravillosos. Saqué varios y en un momento me crucé también, porque eso de editar un poquito es eso, que se produzcan estos encuentros, con Ezequiel García, que es un dibujante historietista que, y fue alumno de Alberto Breccia, formó parte del grupo de alumnos de Alberto Breccia alumnos y alumnas que hicieron una revista que se llamó El Tripero, en fines de los 90, mediados de los 90 hasta fines de los 90, y él me trajo un proyecto de libro que se llama Creciendo en Público, y yo siempre fui lector de historietas, pero quizás más lector sobre historietas, y él ya había publicado otro libro que se llama Llegar a los 30, no me acuerdo si en MC, o viste que a veces las editoriales grandes hacen estos esfuerzos por publicar historieta, y tenía este segundo libro, y nada, también a partir de ese encuentro maravilloso con Ezequiel, él se acercó y formó a formar parte de la editorial como director de esa colección que se llama Gráfica en Movimiento, y empezamos una serie. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es hacer historieta como editor que edita libros de narrativa, si querés? Bueno, para mí es maravilloso. Meterse en el mundo de la historieta, ¿cómo fue? Bueno, yo obviamente leí, mis primeras lecturas tienen que ver con eso, también he leído mucha historieta, quizás no tan contemporánea en ese momento, pero lo que estuvo buenísimo de ese encuentro, que recuerdo ahora, es que yo también de nuevo pude aportar como cierta experticia, ¿viste? El libro de él es un libro que tiene 27 por 27, es un libro cuadrado, y nada, y había que resolver ciertas cosas técnicas, y lo hicimos bien, y quedamos muy conformes con eso. Entonces también, más allá de que la línea editorial la trabajo con él, y de la colección de historieta, y además tiene que ver con con el grupo de triperos también. Yo fui publicando a muchos autores de esos que son de una generación muy, muy, muy específica, notable. Todos y todas son historietistas, pero además son ilustradores, o pintan, o trabajan otras artes. Entonces fue muy rico. Yo aprendí muchísimo, y se dio esta cosa de poder... el espacio del formato de las historietas es un espacio muy del experimento. Las historietas de ellos son, en algunos casos son incluso experimentales, pero si no, hemos experimentado con las formas narrativas, con el formato. Es un lugar donde puedo desplegar muchísimo como esa forma de investigación editorial en el hacer, ¿viste? Y no sé, hicimos con un gran ilustrador que se llama Cristian Montenegro. Él tenía una versión de un cuento de Nicolai Gogol, El diario de un loco, y lo tenía en un formato gigante, y lo hicimos en un formato gigante, en un libro que tiene como 50 centímetros por ¿Uno que 35. Es amarillo la tapa? Sí, es increíble. Está escrito con letras rojas en cursiva. Exacto. Sí, bueno, lo vi en algún lado, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo se animaron a ese formato? Bueno, un poco es como editor seguir las inquietudes, ¿viste? Porque las historietas a finales del siglo XIX, comienzo del XX, se empezaron a publicar en los periódicos norteamericanos, se llamaban las páginas dominicales, venían a color y demás, y tenían un formato grandote, ¿viste? Sábana, un formato enorme, o tabloide, sábana. Entonces Cristian tenía, que además elabora conceptualmente muchísimo sus libros, acaba de sacar una novela gráfica sobre la película Metrópolis en libros del Zorro Rojo, elabora muchísimo, muy conceptualmente los libros, y lo tenía asociado
a ese formato gigante original de las historietas. Y bueno, lo resolvimos. Digo, es un libro que no tiene muchas páginas, tiene 16 páginas, pero al mismo tiempo yo quería que tuviese cierta materialidad, entonces la tapa sostiene esas 16 páginas, no es un, qué sé yo. Ahí pensamos mucho eso, cómo llegar a volarse de alguna forma, pero al mismo que tiempo después en lo concreto se pueda leer bien. Sí, que se pueda vender también. Me odian muchas veces los libreros porque, viste, es imposible. Yo mismo me odio porque mandar eso por correo es casi imposible. Hicimos una preventa que funcionó muy bien y tuve que conseguir unas cajas, viste, tipo como especiales. Cajas unas cajas especiales, y con la imprenta, ¿cómo haces cuando les vas con esas cosas? No, eso era muy estándar, eran 2 o 3 pliegos grandes, doblados en cruz, y no bueno, era después, tanto trabajo. No era tanto trabajo. Después abrochado, fue como una cosa así, el abrochado fue manual, porque como tiene 50 centímetros no entra dentro de las máquinas automáticas, y lo hicieron medio a mano también, pero bueno, quedó como un objeto único de alguna forma, ¿viste? Sí. Nada, eso me parece. Bueno, después esa búsqueda con los formatos me parece sumamente interesante. Y los libros gráficos tienen eso, ¿viste? Que podés ir por ahí, digamos. Bueno, sí, fue el Diario del Loco fue increíble. Así que bueno, esos gráficos en movimiento es como la otra línea grande, digamos, de la editorial. Y después empecé a publicar otros libros que tienen que ver con derechos humanos y con memoria social, memoria histórica, que era otro tema que a mí me interesa muchísimo. Yo, a partir de estar en la carrera de edición y demás, me acerqué a participar acompañando a Tomás Manuquian al Centro Universitario de Devoto, a un taller colectivo de edición que se hace dentro de la cárcel de Devoto. En esos años, después quedaron otras compañeras a cargo María José Rubín, además lo llevaron a Ezeiza, bueno, y ahí hicimos unas revistas, La Resistencia y Los Monstruos Tienen Miedo, que después se convirtieron en revistas oficiales de Filosofía y Letras, como parte del programa de extensión en cárceles. Uh-huh. Y ahí en ese lugar tuvimos una reunión editorial en una coordinación interna en el Centro Universitario de Devoto. Conocimos a Claudia Cesaroni. Y bueno, y ella tenía un proyecto de publicar un libro que obviamente es muy importante para mí y para la editorial, que se llama Masacre en el Pabellón Séptimo, donde ella, bueno, cuenta los acontecimientos de una masacre que hubo dentro de la cárcel de Devoto en el 78. Y bueno, a partir de ahí publiqué muchos libros de Claudia Cesaroni, varios libros de Claudia Cesaroni y muchos libros de intervención que tiene que ver con memoria histórica, derechos humanos, que era memoria social, que era otra línea que a mí me interesaba. Y después, para seguir publicando narrativa, porque me parece que es importante que una editorial publique narrativa y porque siempre se pueden acercar proyectos interesantes de narrativa, y los tengo y muchos, más o menos se fue encaminando una colección de narrativas, que se llama así, Narrativas, donde por ahí puede ir tanto de una novela como crónica, digamos, en un sentido amplio. Así que ahí más o menos se fueron como delineando, pero fueron muchos años hasta encontrar. Fuera de serie y fuera de colección. Bueno, fuera de serie también surge de un encuentro con una editora amiga muy querida que se llama Ana Ojeda, que ella tenía una editorial que se llama El Octavo Loco, donde publicaba, bueno, una serie de narrativa contemporánea argentina con otras editoriales, unas ediciones muy chiquititas. Eso con otras editoriales, eso lo discontinuó. Entonces nos propusimos seguir esa línea de narrativa contemporánea argentina en una colección que tiene esos 10 títulos, que se llama Fuera de Serie. Eso como que cerró un poquito ahí, y yo estoy llevando como los títulos que que se reeditan de Fuera de Serie, de ese formato, que además tiene una tapa un sistema visual muy homogéneo y tal,
hacia la colección mía de narrativas, digamos. Va como fluyendo. Esa colección para mí también es importante porque me permitió aprender muchísimo de Ana Ojeda como editora, digamos, y bueno, para mí fue un lujo también. ¿Y fuera de colección? Y ahí fuera de colección es como el cajón desastre donde... donde todos guardamos lo que en algún momento nos va a servir sí, porque a veces surgen estos proyectos que tienen que ver más como con libros únicos, ¿no? Que por ahí te interesa publicar, pero... Y además en la página web de Tren tiene un poco que ver con el trabajo de ir como metiendo en las estanterías, a veces los tiempos de ese trabajo no son tan, no están tan acorde al tiempo de hacer la página web. Entonces, qué sé yo, más o menos se va encaminando. Pero mi idea es esa, tener como mantener esas líneas, digamos, en este momento. Una consulta, con tantas colecciones, tantas líneas, tantas cosas, ¿cómo haces para organizar los proyectos? ¿Salen a tiempo, no? ¿Sos organizado? ¿Te organizan? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces las reuniones con los autores? Si te ayuda algún editor o no en ciertas series. Trato de... no. Todo no. No. No a todo. Sí, no a todo. En lo posible trato de trabajar con lo que llamaríamos un editor asociado, ¿no? O sea, hay un proyecto que requiere editar, no sé, vos sabés, el pasaje, por ejemplo, de una tesis a libro es un laburo muy... no sé cómo, no lo quiero adjetivar engorroso, no, de mucha dedicación, trabajo, de mucha dedicación. Tiempo. Entonces, sí, y entonces, y además, quien trabaje en eso tiene que, más o menos, por ejemplo, sentidos del libro, si bien los libros que entran ahí pueden tener recepción dentro del campo académico, también pueden tenerlo fuera del campo académico, ¿no? Más desde el ensayo de divulgación, como los de Carlos Abraham, la editorial ACME, ¿viste? Qué sé yo, y todos los trabajos. Entonces hay un trabajo de pensar que no necesariamente tienen que ser textos académicos, sino que puede caber un cierto tono más de ensayo, de divulgación y demás. Y ese laburo, tenés que acordar muy bien con quién lo haga, qué es lo que estamos buscando. Y en ese caso, en muchos casos, trabajo por ahí con un editor o editora asociada que me dé una mano con eso. Lo mismo con la corrección de estilo. Si bien yo puedo hacer una lectura primera, después está bueno que lo haga alguien que ponga otra mirada más específica sobre eso. A veces, si el libro está muy trabajado, la mirada se da sobre el original plantado, ¿no? Como una corrección de pruebas, porque confías muy en la escritura, o porque la escritura ya tuvo muchas otras lecturas antes de llegar a uno o una como editor. Y bueno, y a veces se empieza desde cero. Pero sí, en principio yo hago como todo el proceso editorial. Sí, y eso es bastante complicado porque estábamos como... Y agotador. Sí. Sí, no quiero mandar, no quiero, por favor, que... No, por favor, no, es que todos nos cuentan lo mismo, 24/7, no queda otra. 24/7, sí. Pero después felices cuando tienen el libro en la mano. Total. Felices... llegué a escuchar una de las entrevistas que una editora hablaba de tus entrevistas, que hablaba de acto creativo, ¿no? No me acuerdo quién, pero feliz como quien culmina un acto creativo y está conforme con el acto creativo, pero después uno es consciente de que los procesos editoriales necesitan esquematizarse, profesionalizarse, entonces ahí hay una limitación. La edición contemporánea tiene como muchos niveles hoy, ¿viste? Uno que tiene que ver con muchas cosas, con lo que yo llamo como una democratización del saber editorial, ¿no? Porque hay edición desde los fanzines hasta la edición institucional,
viste, el espectro es amplísimo. Sacaste un libro de fanzines también, siguió tu Saqué un libro de amor por los fanzines. fanzines, sí, tu primer Exacto. amor, digamos, esencia. Totalmente, eso es como mi plataforma para pensar la pequeña edición o la microedición como fenómeno que me interesa muchísimo. Empecé como por la historia de los fanzines, y nada, me parece sumamente interesante y voy a seguir sacando libros sobre fanzines, microedición o edición micropolítica, pequeña edición. Me parece un fenómeno riquísimo, que tiene un correlato también económico, porque al fin y al cabo son objetos hechos, puestos a circular y demás, pero bueno, a veces puede sonar como desencajado del mercado del libro editorial y de lo que conocemos como industria editorial y demás. Entonces uno trata de atender a los proyectos, porque a veces hay envíos, reenvíos, ¿viste? La industria editorial se amolda a esos movimientos, esos procesos, y además hay como una gran riqueza intermedia, ¿viste? Vos, que va como desde la editorial artesanal a la, no sé, a la llamada editorial independiente, pero que tiene mucho capital, que tiene un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Es un momento muy rico también para observar esos fenómenos, para entrevistar editoras también, y editores, sí. y buscar como estos lugares comunes. Entonces, yo lo que soy consciente es que esta forma en que tenemos de editar hoy en el 2021, en los últimos años, es en cierto modo novedosa, porque reconoce como esos límites que quizás en otra época no tenía. Por ahí había menos proyectos editoriales, pero los proyectos eran más ambiciosos, las barreras de entrada al negocio editorial eran más altas, pero al mismo tiempo no estaba tan segmentado, que tiene que ver un poco con los consumos culturales de hoy, digamos, que son hipersegmentados. Entonces, qué sé yo, también hay que ser consciente de las limitaciones. Cuando se acerca un proyecto nuevo a la editorial, obviamente yo me pongo contentísimo porque decimos, bueno, qué buenos libros, qué buenos libros que hiciste, o me llegó este libro o el otro, pero al mismo tiempo soy consciente de las limitaciones que tiene un pequeño proyecto editorial en la circulación, en la difusión, son como puntos muy álgidos. Eso te quiero preguntar, ¿cómo te afectó la pandemia con el tema de publicar? ¿Seguiste publicando? ¿Vos seguís publicando siempre? Sí, pero bueno, ahí también, viste, la exposición en las redes y la actividad en las redes da la sensación como que hacemos muchas cosas, muchos libros. Por lo menos que no se detuvieron, por eso esos libros ya estaban pensados de antes, pero siguieron, digo, está bueno. Exacto. Eso. Sí, sí, seguimos produciendo porque en determinado momento se habilitó el trabajo en librerías en el 2020, y incluso las librerías trabajaron a veces mejor, sobre todo las que estaban como acostumbradas a la venta online y demás, o que tenían articulado su sistema de libre distribución, qué sé yo. Pero sí, quizás publicamos menos de lo que por ahí uno imaginaba para ese momento, ponerle decir, bueno, voy a llegar a 7, 8 libros, 10 y terminaste sacando 5, que es un montonazo, ¿viste? Bueno, pero estamos en pandemia, nadie Nadie, exactamente. Algo así. Muchísimos planes editoriales de editoriales grandes se modificaron o cambiaron. Yo lo que puedo decir de la pandemia es que nada, nos quita los modos de sociabilidad que da la feria. Las editoriales, ¿extrañas la feria? Total. Económicamente, porque también las pequeñas editoriales venden en librerías, pero también venden directo, se organizan en muchas actividades, se encuentran ahí sus caminos para hacer circular los libros, y la feria, el estado de feria permanente, como dice el libro, se titula el libro que compiló Daniel Badenes, que son muchísimos artículos sobre edición contemporánea. Ese estado de feria permanente es como constitutivo de una forma de editar, ¿viste? Qué sé yo, agarrás querés borrar fotos del WhatsApp y del celu, y te pones a ver las fotos de un año entero, y vas a ver la cantidad de actividades. Es increíble la cantidad de actividades que hay en universidades, en plazas, en ferias más o menos
vamos desde ferias que son más formales como la Feria del Libro, porque incluso las editoriales independientes participan tanto con stand colectivos o como sea de la feria, del gran evento de la industria del libro en Argentina, el gran evento cultural de Argentina, pero también hacen presentaciones en bares, entonces es como un gran abanico que es como constitutivo de una forma de editar hoy en día. Así que sí, eso lo sufrí bastante, estamos como a la expectativa, pero al mismo tiempo armamos muchas preventas, armamos varias preventas, me sorprendió un tipo de comunicación que no, a través de las redes y tal, que no tenías en cuenta tanto antes por ahí, porque lo tuyo era más lo presencial. Sí, eso es increíble. Estuve comentando en varios encuentros, tipo como que hicimos una preventa el año pasado y encontré lectores a la vuelta, y lectoras a la vuelta de mi casa, ¿viste? O a 10 cuadras. Entonces, ahí lo que me habilitó es una pregunta por cómo encontrar formas de difusión y de distribución, que a veces las redes son un poquito cerradas por la misma lógica del algoritmo, ¿viste? Te muestra siempre lo que seguís o lo mismo, lo que siguen tus amigos o amigas. Entonces, nada, hay que agudizar la imaginación para buscar otras formas de circulación. Vivimos en un país que, si bien está muy castigado económicamente, deberíamos hacer circular más los libros, digamos, o tener acceso a lectorados más amplios, digamos. Y eso me pasó con este pequeño detalle de decir, bueno, se difundió mucho una preventa y de pronto me contactó gente que por ahí pasa por la puerta de mi casa, no se imagina que de ahí salen los libros, ¿viste? Pará, ¿salen de tu casa los libros? ¿La editorial la tenés en tu casa? ¿O tenés antes tenía un taller, porque tenía un emprendimiento gráfico editorial, y teníamos los libros ahí, y bueno, como eso hacia el 2018-2019 cambió, me traje los libros a casa, así que tengo una parte como obturada en plan depósitos. Pero bueno, eso es, viste, una inquietud más para hacerlo circular, hay que moverlos. Claro. Para que vaya bajando. Bueno, Alejandro, ahora vamos a hacer el ping-pong del programa, que se llama Sundoku. Ping-pong Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Si ya viste el programa, ya sabes de qué se trata. Así que vamos a empezar. Sundoku es el término que se usa en japonés para comprar más libros de los que se puede leer. ¿Vos tenés esa pila de libros sin leer? Tengo pilas. Ahí atrás tuyos hay libros sin leer. Sí, claro, tengo más libros de los que puedo leer en varias vidas, creo yo. Sí, porque nada, a veces como editores y editoras medio que tenemos como un uso medio utilitario de los libros, ¿viste? Como decir, bueno, compramos libros, pero no específicamente con, ¿viste? Esa cosa sagrada de leerlos, comprarlos, leerlos, como comentabas en alguna de las entrevistas y tal, sino porque un libro lleva a otro y necesitas a veces para trabajar o lo que sea, así que sí, tengo muchos más libros de los que... Tampoco tanto. ¿Cómo sos como lector vos? Si recomendás, si aceptás recomendaciones. Sí, no. Obvio. Acepto recomendaciones, no soy mucho de dar recomendaciones. Sí. Me gusta la cadena que se produce, el recorrido de lectura que dan algunos libros, ¿viste? Sí. Sobre eso me parece muy interesante, los libros que llaman a otros libros, y ahí hay como un hilo que me parece muy interesante de seguir, ¿viste? Muchas veces lees un trabajo y leer las citas, las notas al pie te remiten a otros trabajos. Eso me parece muy interesante. Queda ahí picando algo de que lo tendría que conseguir, tendría que leer, tendría que ver dónde está. Exacto, y bueno, y ahí aparece internet y bueno, uno, ¿viste? Claro. Ahí, sí, se llena de PDFs, digamos, a los que en algún momento vas a encontrar un rato para leer.
sí, y después, nada, no soy muy de dar recomendaciones, pero sí, si llega un libro, un texto Esa es otra pregunta, ya que nombraste al PDF. ¿Libro en papel, libro digital, los dos? ¿Tenés algo de tu catálogo en formato digital? Bueno, uno de los efectos un poquito de la pandemia es como medio que todos salimos a por lo menos plantearnos la digitalización, sí. Y estoy empezando el proceso ese muy despacito. Hoy, bueno, mencionabas el de Horacio Tarcus, las revistas culturales latinoamericanas, y me imaginaba que iba a tener una circulación continental. Obviamente salió en EPUB, se vende, digamos, a través de plataformas y demás. Sí. Y después otros libros los estoy subiendo progresivamente, sobre todo los de sentidos libros, quiero que estén subidos, pero no era algo que yo me hubiese planteado antes. ¿Y cómo va con eso? ¿Funciona? ¿Ves que va funcionando? Que es otra forma, pero que llega a lugares por ahí que antes no había llegado. Es sobre todo para los textos académicos y bueno, ¿viste? O sea, es como un libro, ponele que en Argentina valga en una librería $10, $12, qué sé yo, el envío por ahí internacional vale otros 20 o 25. Entonces eso hace que la circulación de esos materiales, para eso sirve el EPUB, digamos, ¿no? Claro. Porque además de que el precio es más bajo, qué sé yo, es instantáneo el interés, se responde instantáneamente, bueno, con un link y el libro se descarga y tal. Así que sí, especialmente para esos libros, funciona. Tampoco tanto, ¿no? O sea, lo que pasa es que es como algo marginal dentro del pero quién sabe si eso hoy es marginal, pero y ya se torna una necesidad. Es cuestión, creo que también lo que decías con el tema de las historietas, es cuestión de probar, de ver, de animarse y ver qué pasa. Sí, total. Antes por ir a otro formato gráfico, ahora bueno. Sí, digital, además leemos en pantalla, sí. Y leemos en los dispositivos, entonces es como medio, nada, creo que tienen que convivir los dos formatos, tienen que estar los libros en lo posible digitalizados y disponibles para porque tal vez acá estamos quizás más con mayor apego al libro, sí. Pero por ahí en otras culturas consumen más el libro, o lo tienen en las dos versiones, ¿viste? No sé. Para mí es importante, pero voy como muy de a poquito avanzando, así es. Bueno, decime el libro de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué leías, no leías? ¿Qué te gustaba? Sí, de niño, así que me haya dejado una impresión. No tengo particularmente muchos libros. Me acuerdo de toda la serie de Coligüe, del Pajarito Remendado, que era magnífico. Hermosos, y siguen. Yo lo sigo comprando en las ferias. Son magníficos. La familia además, de la soga era mi favorita. Mira, ya me hago yo. Son maravillosos. Es una colección maravillosa. Además, viste cuando medio que vas conociendo el mundo editorial y qué sé yo, y te ves esas firmas ahí, tanto de ilustradores como de los autores y las autoras, sí. Son increíbles. Bueno, eso me acuerdo en esa época, que quizás había páginas escogidas de Guillermo Enrique Hudson, había cosas así. Después leía mucha historieta. Aparecían, bueno, de muy chiquito, yo ya de muy chiquito coleccionaba revistas, compraba revistas, hacía pilas de revistas, tenía pilas de revistas de humor en mi casa. ¿Las seguís teniendo? Sí. ¿Las guardaste? No, nada. Vos sabés que tengo como una anécdota con eso. ¿No? Junté como una gran pila de revistas y las vendí en un canje. Viste que en los fines de los 80 uno iba a los canjes y vendía y compraba revistas. Y me acuerdo que vendí esa pila y me compré una radio. Una radio, y ahí fue como el ingreso a escuchar de otra forma, ¿viste? Tal vez no escuché, como relacionarme quizás más con el afuera que con la lectura tan introspectiva, digamos. Eso me acuerdo hay patente como si fuese a llevar esa pila. Y después, bueno, mucha historieta, las revistas de humor era como mucha data para
Sí. qué sé yo. En un momento compramos la UMI también, Sí. que era otro Yo proyecto. tengo algún ejemplar ahí, que medio que salieron pocos, Sí. pero los tengo ahí guardados de la UMI. Sí, otro proyecto increíble. Después, bueno, qué sé yo, no sé, te puedo seguir hablando. Una editorial que se llama Contrapunto sacó como un libro que se llama La pequeña historia ilustrada del trabajo, La pequeña historia del trabajo ilustrada, algo así, que es como la historia del trabajo, la historia de la humanidad, en plan marxista, popular, para niños. Eso también me impactó muy fuerte porque tiene como un formato cuadrado y cada página tiene un pequeño texto. Es Augusto Bianco, el autor, que creo que también ha sido autor de libros infantiles, si no me equivoco, y cada libro tenía cada página tenía un pedacito de texto y una imagen, ¿viste? Y eso fue también como así, visualmente fue muy pedagógico porque me introdujo como a la imagen del grabado, de la fotografía. Ese es otro libro que tengo, del cual tengo, y el libro visual, ¿no? También, entre visual y texto, también tengo una impresión duradera. Después, bueno, todas las lecturas medio como por las que atravesamos todos. ¿Marcás los libros, los subrayás? ¿O no los tocas, los dejás así, como vienen? A veces sí, bueno, sí, los marco. Está bien. No así de subrayar con lapicera o algo por el estilo. Con me hacía lo bestia, ¿no? Pero bueno. No, eso no. Tanto pero no. Pero sí, qué sé yo, sí marcarlos como para... Sí, doblo la puntita. Eso, sí, yo sé que eso es muy criticado, pero... No, porque cada uno es lector y usa el libro como mejor le viene, si necesitas. Yo pienso eso. Bueno, no voy a decir qué hago yo mejor. Será en el último programa, por ahora, porque puedo ir variando, porque también hemos tenido entrevistados que dijeron que fueron variando. Así que es válido. Depende de qué libro también. También, sí. Viste, si es una edición que querés mucho, qué sé yo, bueno, o incluso un libro que te salió muy caro, viste, no vas a... No vas a... Ni lo abrís por las dudas, si salió muy caro. A veces ni lo abrís, ¿no? Y ni lo abro. Total, yo conseguí hace tiempo un libro de un grabador que se llama Víctor Rebufo, que es como una serie de grabados que hacen como una especie de una narración. Ese no lo voy a andar doblando. Ni a mirar para que no se gaste. Ni a mirar. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Es una, así que espero la respuesta porque la próxima es doble. ¿Cuándo sentís que este libro, ya está? Cuando empiezo lo otro. Vas haciendo cadena. Pasa al otro, exacto, porque bueno, qué sé yo, podemos utilizar todas las fórmulas, el libro no se termina nunca sí, hay momentos que uno siente que está para comunicar, está para salir, y a veces uno siente que no, entonces lo posterga, pero sí, ese es el momento, digamos, cuando uno está más o menos conforme, pero lo echa al ruedo, digamos. Y la cabeza ya la tenés en otro proyecto también. Y la cabeza ya la tenés en otro. Está bien. Bueno, y la última pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser editor para vos, Alejandro? Y lo peor no hay nada, digamos, porque cuando querés con pasión algo, viste, qué sé yo, medio te dije antes, ¿no? Tipo, bueno, en otro momento de la historia seríamos editores diferentes, qué sé yo, pero nos toca atravesar este momento y es muy mágico en el momento en el que estamos. Las posibilidades tecnológicas, como decíamos, bueno, no hace falta ser un empresario porque tenés que más o menos manejar los números si querés seguir produciendo libros, pero siempre. ¿Cómo te llevas con los números? Bien, o sea, bien no por las cifras de venta, pero sí porque de uno saber menciona. Total, me parece que es parte de la formación editorial, sobre todo cuando estás como en este rol entre que sos editor, pero sos publisher, se condensa todo en una sola persona, en medio que tenés que tener una idea de cómo se va a hacer sostenible, cómo se mantiene en un catálogo el libro, para poder seguir reeditando, la escala que cada proyecto tiene, todo eso, de alguna forma lo podés conceptualizar, pero después lo tenés que materializar en números, digamos. Así que eso sí,
es importante, digamos. Y la carrera de edición me dio algunas herramientas muy valiosas para Lo mejor, eso. entonces, si no hay peor, ¿qué sería lo mejor? Y lo mejor es, participar de estos actos creativos que implican las expectativas de otros y de otras también. ¿Viste? Cuando un autor o una autora te acerca un libro, o cuando vos participás en un proyecto a otra persona, siempre hay ganas de, grandes expectativas de comunicar y de transmitir lo que quieras transmitir, que puede ser un espectro muy amplio de cosas. Y bueno, y formar parte de eso, no sé, tío, yo me siento un privilegiado y lo hago con pasión, digamos. Como decías, 24/7, sí. 24/7, sí. Bueno, Alejandro Schmid, editor de Tren en Movimiento, muchas gracias por esta charla. Me alegro mucho de haber charlado con vos después de tanto tiempo. Nos encontraremos seguramente en las próximas ferias, que yo creo que falta poquitísimo, y nos quedaremos hablando también sobre libros. Muchas gracias por participar en Edición de Bolsillo. Muchas gracias a vos, te agradezco también por esta serie de entrevistas que son muy ricas, y bueno, eso, te agradezco. Bueno, yo me despido de todos y de todas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Spotify, no sé si saben que estamos en Spotify, en BCN Radio, y bueno, nos vemos en otro capítulo de Edición de Bolsillo.